Hola, ¿cómo están? Soy Emanuel Anand. Voy a responder una pregunta de Daniela Suárez, que pregunta ¿qué hacer con las opiniones de los demás? ¿Cómo lidiar con ellas cuando igual son negativas o también cuando son positivas, ¿no? Digo, las positivas te ayudan a inspirarte más y a sentirte más seguro, más segura contigo mismo. Entonces, yo creo que te referirías a los juicios de los demás, a esas opiniones que no nos gustan, ¿no? Yo creo que te refieres a eso. Bueno, entonces hay que ver algo. El ego, el yo impostor, el yo falso, es una entidad social que está todo el tiempo pendiente de los otros y complaciendo a los otros, ¿no? Buscando a los otros, tratando de conectar con los otros, pero no puede conectar. O sea, porque es una entidad falsa, social, falsa. Eh, Simplemente no es. Es decir, cuando tú tratas de conectar con los otros, ese tratar es ya antinatural. Porque cuando estás siendo tú mismo, cuando no estás en el ego, es un simple flujo, estás en el momento, estás aquí y ahora. Simplemente aparece a alguien y fluyes con esa persona, y si el otro no resuena contigo, tú no resuenas con el otro, naturalmente te vas por otro lado. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tu mente te está frenando ese flujo natural por pensar en el otro y en las opiniones de los demás y todo eso? Bueno, este es el tema del año, del siglo, del milenio, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos diciendo es que no puedo ser yo mismo porque los otros están ahí, o porque el otro me siento juzgado, o de verdad me juzga, y todo este viaje es verdad, es real. O sea, en el sentido de que si no te liberas de tu ego, vas a siempre sentir que los demás te están haciendo algo o están opinando sobre ti o todo eso. Pero todo eso es el viaje del ego, porque tiene mucho miedo el ego de que se vea su realidad falsa, que no existe. Es una entidad falsa que no existe. Entonces tú tienes que verlo en ti, yo tengo que verlo en mí, yo, mi higher self, tengo que ver al ego como es mi ego, ¿no? Pero todos los egos tienen esto de lo que tú preguntas, de cómo le hago para pues que no me afecten las opiniones de los demás. Al que le afectan las opiniones es al ego. Entonces tienes que ver ese ego en ti y simplemente darte cuenta de que no es verdad, es falso, es una entidad falsa. ¿Cómo se muere al ego? Pues siendo tú. Entonces, si alguien más opina algo feo sobre ti, pues es su proyección. O sea, porque si tú estás en el ser, sabes que es simplemente su proyección. O sea, es a partir de sus interpretaciones de su propio ego. Y esa persona que juzga o que opina sobre ti simplemente no está conectando consigo mismo. Porque de lo que se trata es de conectar contigo, no con el otro. Ese otro es un fantasma. Cuando conectas contigo, conectas con todo y con todos. Entonces ya no está la parte de la mente que, que toma las opiniones de los demás como algo real. No es real. Es buena noticia saber esto, no es real. Entonces, cuando tengas en tu mente decir, es que esta persona dijo esto de mí, cuando digas eso, cuando observes eso, observa, eso es el ego, eso es tu ego, no el del otro. Tu ego es el que le hace caso a la opinión del otro. No es el otro el problema, no tiene nada que ver con el otro, ni con la opinión del otro, ni con el juicio del otro. Tiene que ver con simplemente observar tú cómo tu ego reacciona ante opiniones de los demás, ver tu ego como algo totalmente ilusorio y regresar al ser, que el ser es uno con todos y con todo. Entonces, y te van a respetar más. Cuando estés más en tu ser, la gente va a vibrarte más. Y esta vibración, digamos, tan directa, porque cuando estás en el ser, cuando estás siendo tú misma, es como los niños no fingen, son primer estímulo. Entonces hasta llegas con alguien y le puedes decir, ay, estás juzgando, mira, estás en tu mente, o sea, pobrecito, amor y paz, chao. Y ya, despedirte de esa persona y seguir tu camino sin culpa, no vas a sentir culpa, simplemente te expresaste naturalmente
desde tu ser. Entonces, toda esta pregunta de ¿qué onda con las opiniones de los demás? Es que el ego es muy inseguro. El ego al final es inseguro, o sea, no se siente bien con los demás, aparenta y a veces se quiere sentir superior, a veces se quiere sentir inferior, ¿no? Entonces, eso es, o sea, obsérvate más cómo reaccionas con los demás. Y esa que reacciona con los demás, con sus opiniones, con todo, es el ego. Porque cuando tú estás establecida en tu verdadero ser, eres amor. Y ese amor solamente se quiere dar, se quiere compartir. Y no hay cabida para sentirte herida porque alguien no lo recibió. Si alguien no lo recibe, vas con alguien más. Hay mucha gente. Y no me refiero a la pareja. Estoy hablando de un amor ya de hermanos y hermanas, cósmico, que se puede compartir con quien sea, a cada momento. Y sentir una confianza desde tu corazón, socialmente hablando. Y que salgas al mundo, a las calles, siendo tú misma. Esto es un complejo social al final de cuentas. Esta pregunta viene de un complejo social que todos tenemos. O sea, no solo tú. No solo tú, Daniela. Todos tenemos. Entonces hay que trabajarlo. ¿Cómo? Observándolo. Entonces por eso es tan importante meditar. Porque meditar te permite desarrollar al observador interno y que tú puedas cada vez más observar tus procesos. Y tus procesos no en soledad, sino frente a los demás. Para que veas cómo tu mente a veces se confunde y vives desde el ego y ves a los otros como otros. Y cuando te estableces en el ser, más allá de la mente, en el corazón, en la unidad, entonces te vas a dar cuenta de que todos son tú. Somos el mismo ser. Entonces simplemente se trata de resonar. Es de resonancias, es de vibración. Y tu vibración obviamente se eleva y ya no te afectan las mentes de los demás. ¿No? Esto empezó desde muy niños, o sea, porque absorbimos el estado de conciencia de los papás, de los profesores, de las escuelas, del bullying, de ese estado de conciencia que se siente todo el tiempo incompleto, que algo falta. Entonces desde ahí empezamos a sentir que debíamos bajar nuestra vibración y vibrar menos y apagar nuestro amor, porque la única cosa que te despierta es el amor y sentir el amor completo, es lo único. Pero es el amor del presente, o sea, es conectar con el aquí y el ahora. Es dejarte ser, dejarte sentir. Entonces, cuando eso pasa, los demás, sus mentes, que cuando tú vives en la mente, cuando vives en los pensamientos, tu vibración no está, o sea, no estás, tu esencia está como que oculta. Y aparece el ego, que es vivir desde otro tipo de... otro centro, no es el centro vibratorialmente hablando desde el presente, es otra cosa, es un fantasma. Entonces cuando tú te sales de ahí, pues te das cuenta de que desde niño absorbiste el estado de conciencia de mucha gente que estaba todo el tiempo simplemente viviendo su vida desde el pensamiento y desde las opiniones, opinar y interpretar y juzgar como bueno y malo, todo el tiempo es eso, esa es la función de vivir en el ego. Esto me gusta, esto no me gusta, lo juzga todo lo clasifica, lo juzga. Y así también lo hace con las personas. Entonces cuando el ego se acerca al ser verdadero, cuando el ego se acerca a mí, ¿no? O a ti, si estás en tu verdad, que es el amor, que es la claridad, que es el presente perfecto aquí y ahora, tiembla. Va a opinar, se va a defender, va a querer huir o va a querer complacer, ¿no? Entonces sí es un trabajo, si tú quieres permanecer despierta, sí es un trabajo observar tanto tu ego como el de los demás, ¿no? Y hacer ahí, pues poco a poco empezar a tener más madurez espiritual para que puedas entender este juego, ¿no? Porque es un juego de energías, entonces... Y aprender a no perderte, como que fue lo que pasó cuando éramos niños, que en vez de que ellos se suban a tu estado vibratorio de amor y de luz y todo, tú te bajabas al estado de conciencia del ego, que es baja vibración y opinar, interpretar, juzgar, ¿no? Entonces, por eso ahora que somos adultos es muy difícil mantener el estado del despertar frente a otros, porque sucede esta cuestión de que el ego del otro pues, te quiere bajar, ¿no? La vibración. Entonces tú tienes que aprender a subir las vibraciones de la gente. Y si no puedes, mejor aléjate. Velos poquito a estas personas. Habla poquito, comparte poquito. No te des de golpes. No tiene sentido.
Cuando logres domar a los egos, primero el tuyo y luego el de los demás, te vuelves un maestro, te vuelves una maestra. En el buen sentido, o sea, porque puedes sostener tú solita la vibración divina, la vibración del amor, la vibración de la magia, del presente unificado. Entonces puedes compartirlo y las personas se van a sentir muy contentas porque van a decir, cuando estoy con esta persona, mi ego se relaja, se disuelve, se doma, y yo también puedo acceder a la vibración que estaba buscando, que es la del amor. Porque te digo, al menos que entres en la vibración del amor, no puedes ser tú misma, tú mismo. Entonces vas a sufrir, va a haber una sensación de algo me falta, algo me falta. Tengo que salir a buscar esto para que ya no me falte, pero en realidad no es eso. Es una cuestión de entrar en un estado de vibración diferente de lo que normalmente estás acostumbrado. Y en ese momento te das cuenta de que estás unificado al todo. Y desde esta unificación no hay juicio, no hay opiniones, no hay interpretaciones. Entonces te das cuenta de que todo eso era del ego, todo. Y obviamente no es fácil regresar a este estado, no es fácil. O sea, tienes que trabajar mucho. Yo he trabajado 15 años ya. Y ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí va la cosa. Se está descontrayendo mi cerebro. Poco a poco mi corazón se está abriendo cada vez más conforme pasan los días. Pero al mismo tiempo que te vas despertando, te vas dando cuenta de esto, de que la gente a veces vive en su ego todavía muy fuerte. Y el ego es simplemente vivir desde opinar, juzgar, interpretar. Opinar, juzgar, interpretar. Opinar, juzgar, interpretar. Opinar, juzgar, interpretar. Entonces no sabe hacer otra cosa. Entonces, como dice Jesucristo, perdonadlos, no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. No lo saben, simplemente es un estado de conciencia que todavía no ha despertado al milagro del presente, al saber que solo existe este instante. ¿Ok? Entonces es bueno escucharlo, hay que ser honestos. Es más importante ser honestos que alcanzar la iluminación. La iluminación va a llegar cuando seas cada vez más y más honesta con tu propio proceso. Entonces diga, ok, aquí está mi ego, que todavía le importan mucho las opiniones de los demás, pero no soy yo, es mi ego. Ok, lo observas, tiene que ser observado, pero si no lo sabes observar en ti, no lo puedes sanar. Por eso te digo, hay que ser muy honestos. Porque la honestidad te da una precisión en tu observación de ti misma. Entonces ya no te haces autoengaños. Ya no hay autocomplacencias. Es simplemente lo que es. Sí, todavía tengo esto. Las opiniones de los demás me afectan. Ok, tiene que ser observado. Tiene que ser integrado y abrazado. Pero tienes que observarlo primero. Y una vez que lo observas, se empieza a ir, se empieza a integrar, se empieza a diluir. Pero si dices, no, a mí no me importan las opiniones y todo eso, ahí está la deshonestidad. Y antes de lograr la iluminación, lo primero es la honestidad. Ese es el primer paso. Y después de ser honesto, entonces poco a poco se va entendiendo quién eres, qué es tu ego, quién eres, qué es tu ego. Y vas entendiendo que el ego no eres tú y te vas fortaleciendo en tu verdadera identidad. Muy bien, espero que te haya respondido esta pregunta de la mejor forma posible y recuerda, cuando te afecte la opinión de alguien más o el juicio de alguien más, es tu ego el que se afecta. Tú siempre estás bien, tú eres el océano divino en donde nunca está sucediendo nada más que el amor, pero tienes que verlo, tienes que regresar a él, poner al ego en su lugar y las opiniones de los demás van a quedar en su lugar también. Que te vaya muy bien. Y nos vemos para una siguiente pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, se las estaremos respondiendo en este canal de YouTube. Hasta pronto.